Bienvenido a la consulta del Dr. Antonio Burgos sobre la caída del pelo y el injerto capilar. Antes de nada, agradecerle la confianza depositada en nosotros. Esperamos que tenga una experiencia agradable y pueda resolver todas sus dudas dándole la mejor solución posible. En este vídeo vamos a aclararle los conceptos básicos que debe conocer sobre el pelo, su caída y los posibles tratamientos existentes. Posteriormente, en consulta, el doctor le hará un examen físico, donde, centrándose en su caso concreto, podrán llegar juntos a la conclusión más satisfactoria para usted. El pelo, la alopecia. Los pelos se organizan en folículos. Cada folículo puede contener 1, 2 o 3 pelos. El folículo es el órgano del pelo. Está compuesto por el grupo de pelos en sí, la glándula sebácea y sudorípara, los vasos sanguíneos y el músculo erector de pelo. El pelo posee un ciclo de crecimiento seguido de un ciclo de caída con generación de un pelo nuevo. El ser humano puede presentar una caída diaria en torno a 100 pelos de manera normal. Cuando se supera este número, podemos hablar de una caída anormal y que se está iniciando un proceso de alopecia. Las alopecias se clasifican en dos grandes grupos, las cicatriciales y las no cicatriciales. Las cicatriciales son alopecias donde el pelo se cae y no vuelve a crecer, cerrándose el poro y creando en su lugar tejido cicatricial. En estas alopecias, el tratamiento médico frena la caída, pero no recupera el pelo caído y la cirugía está descartada ya que el pelo implantado no crecería. Por otro lado, están las alopecias no cicatriciales, la conocida alopecia androgénica o alopecia común, la cual tiene un mecanismo de actuación basado en la miniaturización del pelo. Es decir, se produce un afinamiento del pelo, de tal manera que el pelo se cae y vuelve a crecer, pero de un grosor cada vez menor que el anterior, dando en el tiempo una menor cobertura progresivamente. En la alopecia androgénica hay que diferenciar varias fases. Una fase inicial donde no hay pérdida del pelo, sino que hay un afinamiento del mismo. Aquí no hay falta de pelo sino falta de grosor, siendo este el responsable del clareo estético que se produce. En fases intermedias, el pelo se sigue afinando de tal manera que cubre insatisfactoriamente, y en fases avanzadas, el pelo es muy fino o no vuelve a salir. El poro se cierra y la piel se atrofia. Estas fases son importantes de distinguir para posteriormente aplicar el tratamiento correspondiente según el momento evolutivo. Tratamientos. Dentro del tratamiento para la alopecia androgénica tenemos que clasificar dos grandes grupos, los tratamientos médicos y los tratamientos quirúrgicos. Los tratamientos médicos frenan la caída y recuperan en un 90% de pacientes el grosor perdido del pelo, por lo que en las fases iniciales el clareo estético se puede recuperar únicamente con el tratamiento médico. En estados intermedios o avanzados, donde ya no había pelo o el pelo se encuentra en un estado muy terminal, es muy difícil de recuperar, siendo en estos casos cuando sí está indicado el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico se encarga de repoblar las zonas sin pelo, pero hay que tener muy en cuenta que la cirugía no frena la caída del pelo nativo, por lo que las zonas con pelo nativo pueden seguir cayéndose, siendo posible que el paciente se quede solo con la zona trasplantada. O que si se trasplantó para dar más densidad a una zona intermedia donde existía pelo nativo, tras la caída de parte del propio pelo nativo, puede notar una disminución de la densidad debido a este proceso. Por lo tanto, hay que saber que el tratamiento médico y el quirúrgico son complementarios, y en la mayoría de los casos deben ir de la mano para obtener el mejor resultado posible y una cobertura homogénea. Al ser la alopecia un proceso crónico, un proceso que va a ir avanzando continuamente a lo largo de nuestra vida, el tratamiento médico también tiene que ser crónico. En el momento que se deja de tomar la medicación, el pelo no trasplantado recuperado se perderá progresivamente. ¿Pueden todos los pacientes realizarse la cirugía? Todo va a depender de la zona donante y de la receptora. En un primer paso tenemos que analizar la zona donante, zona donde sacamos los folículos, viendo cuánta superficie y cuánta densidad tenemos, para posteriormente calcular cuántos folículos podemos extraer como máximo de esa zona donante. En un segundo paso, valorar la zona receptora observando cuánta superficie queremos cubrir y a qué densidad, intermedia, densa o muy densa. Estos valores nos marcarán cuántos folículos necesitamos y de cuántos disponemos. Si tenemos más superficie a cubrir que folículos disponibles, el trasplante no estaría indicado. En caso contrario, el trasplante sí se podría llevar a cabo. Dentro del tratamiento quirúrgico tenemos que diferenciar dos grandes técnicas, FUE y FUT o tira. La gran diferencia entre ambas técnicas es la forma de extracción de los folículos de la zona donante. La fase de implantación es igual en ambas técnicas. Tratamiento quirúrgico. Fase extracción, técnica FUE. Lo primero a realizar en esta técnica es delimitar la zona donante, zona de la cual se van a extraer los folículos a implantar posteriormente.
Dicha zona se corresponde con parte de los márgenes occipitales y parietotemporales. En un primer paso se realiza una extracción individual del folículo con un instrumental llamado punch, que es un bisturí circular que pasa a través del folículo diseccionándolo. Los folículos extraídos de la zona donante no vuelven a salir de la zona extraída, es decir, que no se regeneran, por lo que la zona donante es una zona limitada. No se puede sacar un número ilimitado, ya que haríamos una sobreextracción y como consecuencia, el paciente percibiría una falta de densidad asociado a cicatrices. La zona donante tendrá que estar rasurada totalmente para grandes cirugías. Para cirugías pequeñas o intermedias, podemos hacer un rasurado parcial, disimulando así el efecto estético del rasurado. En 5 o 7 días, la zona donante está recuperada y no se nota rastro de cirugía. Técnica tira-foot. En la técnica de la tira solo se rasura la parte a extraer. Se realiza una extracción quirúrgica de una tira de cuero cabelludo, haciéndose una sutura para aproximar los bordes, quedando una línea tapada por el pelo. La tira extraída pasará a una microscópica óptica donde los folículos se irán separando uno a uno para ser implantados. Fase implantación. Una vez realizada la fase de extracción, vamos a realizar la implantación de los folículos uno a uno teniendo en cuenta la orientación, el grado de inclinación y el número de pelos por folículo para obtener los mejores resultados. Realizando primeras líneas naturales acordes a la tipología y edad, usando para ello líneas irregulares junto con folículos de un pelo en la primera línea y los folículos de 2 y 3 en las zonas posteriores para obtener densidad. Deberán pasar 2 semanas para que la zona receptora se recupere y no la notemos enrojecida. Cuidados postoperatorios. Posteriormente a la cirugía, el paciente tendrá que realizar unos lavados durante 2 semanas para mantener la zona limpia y tendrá que tener especial cuidado con edema. El edema es infrecuente si sigue nuestras instrucciones, aunque en contados casos puede ocurrir después de la intervención. Puede aparecer 48 horas después de la intervención y desaparece de forma natural en 3 o 4 días habitualmente. Para evitar su aparición, deberá aplicar hielo en la frente los 3 primeros días, 15-20 minutos cada 2-3 horas. Intentar adoptar una posición de cabeza hacia arriba evitando estar mirando hacia abajo y tomar la medicación prescrita. Descanso nocturno. La posición del descanso nocturno favorece que no se produzca inflamación facial. Por ello, recomendamos que hasta 3 días después de la intervención se duerma en posición boca arriba a 45 grados. Le ayudará el uso de una almohada en forma de U. Hay que mantener la zona implantada sin rozar con la almohada porque podría sacar los injertos al movernos. Exposición solar. La exposición directa al sol, sobre todo en las 2 primeras semanas, está contraindicada debido a la posibilidad de sufrir quemaduras solares en la zona injertada y debido a una posible deshidratación de los folículos, lo cual lleva a una disminución de la supervivencia de los mismos. Alcohol y tabaco. Se aconseja evitar el alcohol y el tabaco mínimo durante los primeros 7 días después de la cirugía, debido a que puede provocar una disminución de la supervivencia de los injertos implantados. Actividades deportivas. Podrá reanudar a partir de la 2ª semana la actividad deportiva de una intensidad baja. Especial cuidado con aquellas actividades que provoquen algún traumatismo sobre la zona injertada. Baños en el mar o la piscina. Evitar el contacto de la zona injertada con el mar y el agua clorada de las piscinas durante el periodo de 1 mes. Foliculitis. Durante el proceso de crecimiento, algunos pacientes presentan lesiones en forma de pústula, como pequeñas espinillas que se deben al crecimiento del propio folículo a través de la epidermis. Normalmente se resuelven de forma natural en un corto periodo de tiempo, aunque hay ocasiones que es necesario un tratamiento específico. Shock loss. Es un efecto secundario poco frecuente en el trasplante capilar. Se produce tras la intervención, por la situación de estrés sufrida en la zona quirúrgica. Se corresponde con la caída de pelo nativo dando la sensación de tener menos cobertura que en el momento inicial. A pesar de ser muy llamativo y de causar gran preocupación al paciente, hay que saber que es totalmente reversible y que finalmente el cabello volverá a crecer como en la fase inicial. Tiempo de crecimiento. En el trasplante capilar las cirugías no obtienen un resultado inmediato. Tras la cirugía, en el 95% de los pacientes el pelo injertado se cae, quedando en el interior la unidad folicular con las células madres pluripotentes que se encargan de generar nuevos cabellos que, siguiendo su ciclo natural, darán lugar a su aparición en la zona injertada. Para ello habitualmente seguirán el siguiente esquema. 2ª semana a 2º mes. La mayoría del cabello trasplantado cae, quedando en el interior la unidad folicular. No hay que preocuparse en este paso. El pelo que se cae comienza a crecer a partir del 3er mes. 3er mes.
Comienza a observarse el inicio del crecimiento, obteniéndose una tasa de crecimiento estimada del 25%. Sexto mes. Se observará una tasa de crecimiento estimada del 50%. Noveno mes. La tasa de crecimiento estimada será del 75%. Decimosegundo mes a decimoquinto mes. Se podrá considerar un resultado lo más cercano al 100% de la tasa de crecimiento. Estas tasas de crecimiento estimadas son patrones de comportamiento aproximativos por la mayoría. Debido a la intervariabilidad entre individuos, podrán ser diferentes según el paciente.